Hay un meme de Omar Montes, que no es un personaje que me agrade especialmente, pero sí me resulta gracioso, el muchacho, y es cuando le interpelaban los periodistas en la calle y le iban y le decían: Omar, ¿qué opinas de tal? ¿Qué opinas de cual? Y él siempre se hacía el duro y les daba largas y al final les decía: bueno, es que tengo una cosa muy importante que decir, pero no sé si decirla y tal. Y al final decía: pues Dios te ama. Bien, pues vamos a ver esta cuestión. Entonces lo que he preparado es, bueno, una especie de mi lectura. Ya sabéis que yo me dedico a estudiar y os traigo en este canal las cosas que voy leyendo y los apuntes que voy tomando a raíz de las lecturas. En este caso vamos a trabajar la carta encíclica de Benedicto XVI, que fue la primera que publicó una vez se hizo papa, el 25 de diciembre, en Navidad, de 2005, titulada, perdón, Deus Caritas Est. Bien, Dios es amor. Bien, entonces, ¿por qué me interesa a mí esta carta? ¿O cómo he llegado yo, persona que, por lo que a mí respecta, pues no tengo mucha relación con la religión católica desde hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que mi interés por la idea de que Dios es amor viene de el famoso Amor Dei Intellectualis, que aparece en el libro quinto de la Ética de Spinoza, concretamente en las proposiciones 14, 15 y 16. Bien, entonces, obviamente la cuestión del amor de Dios en Spinoza es una cosa muy difícil, de lo compleja, de lo, digamos, de las necesidades conceptuales, digamos, de los conocimientos que se requieren, de todo el entramado lógico y ontológico del espinosismo para poder comprenderla. Pero bueno, yo sí que es verdad que había escuchado hablar de esta carta encíclica, como que era muy buena, como que era muy detallada, entonces dije: pues bueno, ahora que tengo tiempo, aunque bueno, tampoco es que ande muy sobrado, pues vamos a leerla y vamos a comentarla en el canal, ¿por qué no? Entonces, Dios es amor, en latín Deus Caritas Est, o en griego Theos Agape Estin. Bien, hay que hablar, bueno, vamos a trabajar cuál es el sentido metafísico, religioso, digamos, del amor dentro de la concepción cristiana, concretamente dentro de la perspectiva católica, obviamente, ¿no? Dentro de lo que es la Biblia, los textos, digamos, sagrados. Pensaba que no había encendido un ordenador. Bien, dentro de lo que es la Biblia, dentro de lo que es el texto bíblico, podemos encontrar múltiples referencias a la cuestión de que Dios es amor, ¿bien? Y de la cuestión del amor de Dios, del amor a Dios, porque una cosa es que eh, nosotros amemos a Dios y otra cosa es que Dios nos ame. Es decir, hay una cierta reciprocidad. Ya veremos que al final esta es la madre del cordero. Es decir, eh, ¿qué consiste exactamente esto de que Dios te ama o que tú amas a Dios? ¿Bien? ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se alcanza ese tipo de sentimiento? Si es un sentimiento que tiene que ver con el amor mundano, con el amor que puede experimentar todo ser humano. Yo creo que es una experiencia común, ¿no? El hecho de amar, o de querer, al menos. Quiere decir que todo el mundo ha querido en algún momento de su vida, o ha amado. Y si no has amado, pues lo siento mucho. Qué vida tan desgraciada. A lo que íbamos. Las referencias bíblicas la podemos encontrar en San Pablo, en la primera carta a los Corintios 13, versículo 2, en la primera carta de Juan 4, los versículos 7 y siguientes, donde se dice aquello de Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. También en Mateo 27, versículos 37 y 40, con el famosísimo, celebérrimo, ama al prójimo como a ti mismo. Bien. Entonces, la caridad, bien, el concepto caritas es una organización cristiana
que se dedica a reparto de alimentos entre los pobres y de bienes de primera necesidad y tal, pero digamos que el concepto de caridad es una y la más fundamental de las... Bueno, esto de que sea la más fundamental, no soy la persona con la autoridad suficiente como para poder afirmarlo, pero creo que es una cuestión que, bueno, sería incluso defendible en ciertos entornos teológicos. Digo que la caridad es una de las virtudes teologales junto con la fe y la esperanza. Como es bien sabido, las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad, que el hombre cristiano virtuoso conserva, mantiene, al mismo tiempo que las 4 virtudes morales. Bien, las 4 virtudes morales, que son virtudes más bien de corte griego, de corte pagano, pero que, en último término, cuando hablamos de un ciudadano cristiano, bien, no solo debe tener estas virtudes teologales como cristiano, sino también como ciudadano, como hombre, que conformarían pues esta especie de yo voy a decir triada, pero son 7, entonces septiada, no lo invento, ¿no? Son 7 virtudes las que has de cumplir para ser el ser humano perfecto cristiano, bien, vamos a decir así. Entonces, las 4 virtudes morales, como es bien sabido, son la sofrosine, templanza o moderación, la frónesis, prudencia o sabiduría, la andreia, la fortaleza, coraje o valentía, y por último, y como, digamos, cerrazón, como completud de esta serie de virtudes morales, la dikaiosine, que es la justicia, ¿bien? Aunque la justicia, según qué modelos éticos nos movamos, en Platón, en Aristóteles, tiene una función u otra, ¿bien? Yo me quedo con la de Platón. Platón afirma que, digamos, que el ser humano justo es aquel que, digamos, incorpora las 3 virtudes morales anteriores y, digamos, que esto aparece como resultado, ¿no? Como último peldaño de este escalafón de las, digamos, características morales excelentes dentro de del ser humano. ¿Bien? Entonces, de lo que se trata es de amar. En general, que amar, digamos, amar es, para un cristiano, amar a Dios y a través de él. Bien, esto es, digamos, la premisa fundamental que tiene el cristianismo. Es decir, cuando tú amas, sea lo que ames, amas a Dios, bien, y lo que estás amando lo amas a través de él. Bien, como que Dios es una especie de antena a la cual llega todo el amor y ese amor luego se distribuye. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo quiero mandar un mensaje a, yo qué sé, mi profesor, porque tengo que quedar con él para una tutoría. Bueno, un correo, es un correo. Bien. Entonces, pues yo escribo un correo, ese correo llega a la nube, digamos, a un satélite, y ese satélite a su vez pues conecta con el receptáculo, bien, del ordenador de la persona que quiero hacer llegar ese mensaje, que es el profesor. Bien. Así funcionaría de algún modo, bien, este amor, o la idea de amar. Bien, el acto de amar siempre pasa por Dios, como esta especie de satélite, digamos, a nivel metafórico, para explicar lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, en San Agustín, que es uno de los popes, uno de los padres de la Iglesia, la noción de amor aparece como caritas, bien, es decir, aparece como caritas, aparece como amor y aparece como dilectio, es decir, como inclinación. Es decir, que dentro del amor, como tal, existirían diversos modos de llamarlo. Es decir, que hay distintos tipos de amor. Esto ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero detener porque estamos en la introducción y si no, esto ya sabéis que se nos hace eterno. Entonces, San Agustín tiene unas máximas muy famosas: dilige et quod vis fac, es decir, ama y haz lo que quieras. Es decir, siempre que ames, pues todo está legitimado, porque cuando, digamos, fundamentas tu conducta en el amor, todo lo que vayas a hacer es bueno, bien, porque te acerca a Dios, por lo que sea. O, dicho de otro modo, que también aparece dicho, digamos, con otra paráfrasis, ama et fac quod vis, bien, que es el comentario que tiene San Agustín a la mencionada ya más arriba, más atrás, carta de Juan 7. Entonces, entramos ya directamente en lo que es la cuestión de la carta encíclica, bien. Solo voy a comentar la primera parte, que es la parte más teológica, más dura, más metafísica. La segunda parte habla del cómo, digamos, la Iglesia Católica debe hacerse cargo de ese amor, que no me interesa tanto y por eso no la voy a trabajar. Aparte porque esto se haría un mamotreto gigantesco y no es plan. Cuestión.
¿Por dónde empieza nuestro amigo Joseph Aloysius Ratzinger, Benedicto XVI, en la carta encíclica? Bien, entonces en la introducción nos introduce cuáles son los objetivos de la carta. Bien, ¿por qué hace eso, ¿no? ¿Qué finalidad tiene ese escrito? Bien, el primero es precisar los puntos esenciales sobre el amor que Dios ofrece al hombre de manera misteriosa y gratuita. Bien, es decir que tenemos que explicar eso que dicen de Dios te ama. Y a la vez explicar qué relación intrínseca tiene ese amor divino con la realidad del amor humano. ¿Vale? Aquí tenemos, digamos, el primer apartado. Sería esclarecer qué es eso digamos, qué orientación, qué guía nos da Dios para amar. Y la segunda, cómo se relaciona esa guía divina del amor con el amor de andar por casa, ¿no? El amor de la calle, el amor que se dan los chavalines en el banco, o el amor que se dan los adultos en una cena, o el amor que se dan los ancianos cuando se cuidan. ¿Bien? Es decir, cómo se relaciona. ¿Bien? El segundo objetivo, la segunda finalidad, será esclarecer cómo podemos llevar a la práctica el mandamiento del amor al prójimo desde el punto de vista del catolicismo. Pero como he dicho, yo esta cuestión no la voy a trabajar. Les dejaré la carta encíclica en la descripción por si es de vuestro interés, os la leéis, está bastante bien. Pero yo no la voy a trabajar. Bien. Entonces, la finalidad de la encíclica es suscitar, según el propio Ratzinger, en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta humana al amor divino. Es decir, que Dios nos ha amado, y nos seguirá amando, espero, al menos algunos. Esa es otra, porque Dios no debería amar Dios no debería amar a todo el mundo, yo creo. Hay gente que no se merece amor. Se merece odio, o se merece desprecio, o se merece indiferencia. Vamos a dejarla ahí un poco más light. Pero hay determinadas personas que yo no las amaría. Si es que esto de amar, pues no voy a ser yo quien le diga al contrario, claro. Entonces, la clave es esa, ¿no? Explicar esto del amor. En qué narices consiste. Entonces, la primera parte habla de la unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación. Pero antes de entrar en las vicisitudes del texto bíblico, lo que hace es hacer una especie de rodeo lingüístico, de rodeo etimológico, acerca de la cuestión del amor, en el sentido de cómo ha ido evolucionando el término y cómo el cristianismo ha ido adaptando la noción de amor histórica a su propio campo, a su propio terreno. Bien, pero para eso tenemos que hacer una especie de arqueología del saber, cuñita para los Foucaultianos, que consiste en decir qué palabras, qué nociones, qué ideas giran en torno a la idea de amor en la antigüedad. Bien, hoy en día, dice Ratzinger, en este subapartado que se llama Un problema de lenguaje, hoy en día todo el mundo se dice que se quiere o que se ama. Eso es verdad. Yo lo he dicho bastantes veces y espero decirlo más. Aunque las diferencias son sutiles, quiero decir, yo tampoco entiendo muy bien la diferencia entre querer y amar. Obviamente, más o menos tengo una cierta idea, pero no lo tengo del todo claro. Entre otras cosas porque, como bien decía Mr. Tartarian, la ciencia no puede explicar el amor. Razón no le falta. Otra cosa es que lo emplease de manera torticera en su discurso. Pero bueno, no es una cuestión que tengamos que trabajar aquí. La cuestión es que es verdad, ¿no? El amor es una cuestión que no puede ser explicada por la ciencia porque desborda su campo. Es una discusión filosófica y por tanto tenemos que atenernos a los criterios, los parámetros de esa idea y dónde se juega esa idea, que es en el campo filosófico del discurso, del debate de las ideas. Entonces, lo que quiere Ratzinger es revisar su significado etimológico y también su significado contemporáneo para analizarlo. ¿Bien? Entonces, lo primero que se plantea es si el concepto de amor es unívoco o análogo. Es decir, se habla de amor a la patria, gente que ama a España, otros que amarán a Colombia, otros que amarán a Argentina, otros que amarán a Tailandia, por lo que sea. Hay gente que ama su profesión. Pues yo amo mi profesión porque soy médico y para mí la medicina es mi vida. Pues muy bien. O yo amo mi ciclismo porque para mí es lo mejor. Entonces yo amo tal, bien. O aman su trabajo.
Existe el amor entre amigos, el amor entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, en el amor al prójimo o el amor a Dios. Es decir, existen diversas maneras de modular, es decir, existen diversos modos de amar o diversos modos de amor. Bien, para Ratzinger, como buen heterobásico, sin satisfacerlo, quiero decir, es un hetero. El arquetipo por excelencia es un heteronormativo, digamos, si es heteronormativa, eso no es una sorpresa, ¿no? Bien, para Ratzinger, el arquetipo por excelencia del amor es el amor entre un hombre y una mujer. Bien, eso es el amor. Quiero decir, y eso Hollywood se ha encargado de largarlo a los cuatro vientos. El ideal del amor es el amor entre un hombre y una mujer. Institución del matrimonio. Bien, en el cual, es decir, en el amor entre un hombre y una mujer, intervienen el cuerpo y el alma. Claro, aquí estamos en un dualismo cartesiano que para mí es difícil de tragar, pero bueno, hay que asumir las premisas, si no, no se puede discutir nada. Por tanto, en el amor entre un hombre y una mujer intervienen el cuerpo y el alma, y que este amor, el amor heterosexual, que ofrece una promesa de felicidad irresistible, como si gente, bueno, así están los bares de llenos, ¿no? Por las noches, e incomparable al resto de tipos de amor. Claro, porque uno puede tener muchos amigos, pero si no tiene pareja, está insatisfecho, no está feliz y necesita de tener una pareja para poder estar completo y todo este tipo de cuestiones que suenan un poco casposas, pero bueno. Desde mi punto de vista, el mío, no el de Ratzinger, el amor interpersonal, el amor entre personas, es más bien análogo. Depende del tipo de entidad que es objeto de amor. Bien, tipo de entidad. Es decir, el amor digamos, los modos de amor se caracterizan, se distinguen entre sí en función de el objeto al que refieren, al que aman, al que quieren. Bien, entonces tenemos básicamente los cuatro tipos de amor griegos: el eros, el amor erótico, el amor del deseo sexual, no necesariamente tiene por qué ser hacia una mujer, ni hacia un hombre, ni hacia un animal, aunque, bueno, en fin, pero cosas, o ante muñecas, gente que decir que tiene deseo sexual hacia muñecas, y eso es erótico, eso es amor erótico, el eros, aunque no sea interpersonal, aunque una muñeca más o menos hace su función. En fin, el eros. Bien, después tenemos la filia, famosa filia, aparece en la palabra filosofía, ¿no? La filia es el amor entre pares, amor entre amigos. Yo amo a mis amigos, quiero a mis amigos, pero no los quieres de la misma manera que quieres a esa muñeca o a tu pareja o a lo que sea, ¿no? Después tenemos la astorge. Astorge es el tipo de amor entre familiares. Obviamente, te quiero como un hermano, un padre, una madre, un abuelo, un tío, un primo. Son tipos de amor distintos, donde lo erótico está prohibido, precisamente por el tabú del incesto, que es el tabú civilizatorio por excelencia, junto con el canibalismo y el entierro y ese tipo de cosas. Y por último, y aquí viene la madre del cordero, está el agape. Bien, el agape es un término griego que no lo voy a tratar ahora porque en realidad todo el vídeo gira en torno a la cuestión del agape, pero básicamente, por definirlo brevemente, diríamos que el agape es un tipo de amor que hace referencia a entidades extrapersonales, más allá de lo personal, más allá de las personas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, se trata de amor, pues yo sé, ejemplos, vamos a poner un ejemplo: el amor a la naturaleza, o el amor a, no sé, el Pirineo, o el amor a la playa, ¿no? El amor al mar, ese tipo de cuestiones. La gente que, es que yo amo el mar y tal, y yo quiero vivir en la playa o quiero vivir en la montaña porque yo amo ese tipo de cuestiones. Ese tipo de amor, ¿bien? Ese tipo de amor es agape, ¿bien? Entonces, Ratzinger se pone a diferenciar, trabajar la cuestión de la diferencia entre el eros y el agape, que son los que a él le interesa especialmente, ¿bien? Entonces, ahora ya sigo con el discurso de Ratzinger, ¿bien? Los griegos dieron nombre de eros al amor intersexual que no nace del pensamiento racional
o la voluntad, sino de un amor que se impone al ser humano cuando está entusiasmado. Ya sabéis que el concepto entusiasmos significa como estar poseído por un dios. De ahí que cuando tú quieres a una persona, no sabes por qué la quieres. Entonces, no hay mayor pregunta trampa en una relación erótica que ¿por qué me quieres? Porque justamente esa pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque no es racional, como ya hemos dicho, es decir, no hay una razón lógica ni discursiva detrás del amor hacia esa persona, y si la hay, ya no es amor erótico. Y tampoco es una cuestión de voluntad, no es porque yo te quiera, porque te quiero a ti, porque yo quiero. Porque, o sea, no es que yo quiera quererte. Claro, esa es la cuestión. Yo no quiero quererte, yo te quiero. Nadie sabe por qué. Bien, ese nadie sabe por qué es justamente la puntilla del amor erótico y por eso se caracteriza. Y así está definido. ¿Cuál es la muletilla que utilizaban los griegos? Es decir, ¿cómo se justifica? Porque al final todo tiene que tener un fundamento, ¿no? El principio de razón suficiente. Pues que al final los dioses, como en la Ilíada, ¿no? Están aquí, en el mundo real, operando, haciendo sus tejemanejes, y entonces pues somos marionetas movidas por entidades daimónicas, los daimones, los genios, los demonios, los geniecillos, los dioses, nos mueven el destino, ¿bien? Te querían por el destino, como es decir, nada, en fin, nada, te quiero por nada. Porque si te quisiera por algo, ya no te querría como tal. Porque si te quiero por, ¿qué? ¿Por tu físico? Lo vas a perder. ¿Por tu intelecto? Lo perderás también. Y si no, te lo harán perder. Porque vivimos en una sociedad. ¿Qué te quiero? ¿Por tu dinero? Obviamente, todo el mundo sabe cómo acaba eso, ¿no? ¿Por tu estatus? Lo perderás. O conseguirás más. Quiero decir, no hay razones. Si se dan razones del amor, ya no hay amor erótico. ¿Bien? Entonces, dicho lo cual, el Antiguo Testamento usa, atención, 2 veces el término griego eros, en la traducción griega de la Biblia, como sabéis está en arameo y en hebreo, usa 2 veces el término griego eros y no aparece ninguna vez en el Nuevo Testamento. Al menos en el canon. Yo no sé si en los apócrifos aparece ahí el término eros por algún lado. La verdad es que no me interesa, no lo he investigado, así que cada cual si lo quiere investigar, ya es, ¿no? La cuestión es esa. Solo 2 veces. Bien, el Nuevo Testamento, sin embargo, utiliza el término agape, el término este griego que hemos hablado para denominar este nuevo tipo de amor, aunque en el lenguaje griego de la época estaba ya en desuso. Es decir que cuando se escribió la Biblia, cuando se habla de amor, amor a Dios, amor al prójimo, amor a los discípulos, amor a María Magdalena o quien fuera, se utiliza el término agape, no eros. ¿Bien? No eros. Entonces, Jesús no montó una secta para hacer orgías. Al menos, lo haría para tener amigos y, en fin, salir por ahí a difundir la palabra de Dios y todo este tipo de cuestiones, pero no para eso. De hecho, no hay pruebas en la Biblia. Esto es una cuestión, bueno, que no vale la pena detallar, porque cada cual ya sabrá por dónde voy. Entonces, el término filía, ¿bien? Que es el término que hemos utilizado, que hemos nombrado antes para hablar de amistad, se utiliza, ¿bien? En el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de la relación de Jesús con sus discípulos, ¿bien? Es decir, que la relación de Jesús con sus discípulos era de amigos, eran colegas, eran amigos, eran filos, eran, en fin, coleguitas, amiguitos. Amiguitos no, eran, en fin, amigos, sí, amigos. No maestro ni discípulo, eran amigos. Bien, entonces, esto es lo que hay que explicar para Ratzinger. Cómo hemos pasado de el eros al agape. Bien, el salto del eros al agape indica un nuevo modo de entender el amor en el cristianismo. Bien, aquí Ratzinger indica las críticas post-ilustradas en torno a ese tránsito, concretamente la de Nietzsche. Bien, según Nietzsche, la Iglesia, con sus normas y prohibiciones, convierte lo dulce y hermoso de la vida, relacionado con el amor erótico, el que ya saben de lo que estamos hablando, en algo amargo. Convierte lo alegre y la felicidad lo alegre y la felicidad son vetados, prohibidos como algo impuro por la Iglesia en nombre de Dios, aun cuando Dios lo puso ahí en la naturaleza para nuestro disfrute. Eso es verdad.
Quiero decir, si asumes la posición creacionista, Dios puso a las mujeres y, y no solo, para no entrar en transfobia, clítoris, y el clítoris tiene una función muy determinada, que es dar gusto. Y, en fin, pues que a lo mejor Dios quería que nos diésemos gusto de vez en cuando, quiero decir, y además las investigaciones antropológicas van un poco por esa línea, ¿no? De que el ser humano es un ser prosexual por naturaleza, porque solo existen 3 días de fecundidad, donde obviamente esto, yo no soy científico, no soy médico, no soy esto, pero no sé a quién se lo leí, al típico antropólogo de tal, ¿no? Como que lo que venía a decir, básicamente, es que somos unos salidos por naturaleza. En el sentido de que solo existen 3 días de fertilidad y el resto del mes, pues prácticamente no hay. Hay un porcentaje de, digamos, de embarazo muy bajo. Pero bueno, todo, cada cual se la jugará y luego hay cosas al margen que ustedes sabrán con lo que tienen que hacer con las cositas de tal, ¿no? Entonces, todo esto, dice Nietzsche, bajo el pretexto del resentimiento y la voluntad de verdad. La verdad es que eh, Nietzsche es bastante nombrado por la iglesia, no solo por Ratzinger. Curiosamente, voy a contar una anécdota para romper un poco el discurso que igual se hace un poco pesado. El otro día estaba lloviendo, llovía mucho, ¿vale? A cántaros, y tenía que hacer tiempo, entonces pues me metí en la iglesia, así. Y bueno, estaba en una celebración, me senté, escuchaba, y de repente el cura, en su sermón, pues nombró a Dios y tal. Bueno, Dios lo nombra muchas veces, a Jesús, pero nombró a Nietzsche, justamente. Entonces yo de repente escuché a Nietzsche y dije, no, ¿qué demonios? Entonces, perdón por las presiones de la iglesia, ¿no? En fin. Cuestión que, bueno, el texto, o sea, el párroco habló de la concepción de Nietzsche de los últimos hombres en el Zaratustra y lo comparaba con un capítulo de Mateo que no recuerdo cuál era, acerca de que los últimos eran los primeros y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Como que Nietzsche es una figura que la iglesia se la toma en serio y considera que es un tipo que hay que enfrentar porque supone una especie de adversario filosófico duro, teológico. Quiero decir que si la iglesia se toma tanta molestia en criticar a este señor, pues por algo será. Por algo será. Y hasta aquí lo voy a dejar. Bien, entonces, seguimos. A esto, porque, en fin, yo no sé esto lo que va a salir de aquí, porque tengo mucho. Ya lo haré en 2 partes, como siempre. En fin, la cuestión, vamos. A esto, Ratzinger se cuestiona si esto es realmente así. Es decir, si Nietzsche tiene razón o está haciendo una interpretación torticera de lo que le interesa para decir lo que le interesa. Entonces, para los griegos, según Ratzinger, el eros era, ante todo, como una especie de arrebato. Ya hemos hablado antes de esta concepción divina del amor, ¿no? Como que uno está arrebatado, uno está como siendo dominado por figuras que le exceden en su razón y en su voluntad. Es decir, como que uno quiere algo, no sabe muy bien por qué. Como si una especie de locura divina. De ahí el entusiasmo que comentaba antes, de estar entusiasmado, bien, el enceos, la idea de estar poseído por un dios, poseído por un daimon, como estaba Sócrates, que prevalece sobre la razón. Es decir, que yo te quiero, y no sé por qué, y no encuentro razones lógicas para quererte, pero bueno, sucede. Así pasan las cosas. Así son las cosas, si no te gustan, pues hay más. Entonces, el amor es como una especie de, para los griegos, insisto, para el mundo pagano, el amor es una especie de poder sobrenatural que excede la realidad humana. Virgilio, en las Bucólicas, dice omnia vincit amor, el amor todo lo vence, y añade et nos cedamus amori, rindámonos al amor. Bien, cuando uno ama, pues está preso, literalmente, o sea, además, esto, bueno, no sé, lo comenté por ahí, pero como que no tiene nada que ver, pero bueno, la cuestión lo voy a comentar, porque ya que estamos hablando así de tal. En fin, uno, como persona, tiene que tener muy claro que el amor va de ser esclavo, ¿vale? Y que el amor debe hilarse muy bien en la vida con la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque
cuando uno hila mal, cuando uno no tiene claras las diferencias o las conexiones, o las diferencias y las conexiones entre el amor y la libertad, suceden problemas. Y lo digo por los casos de Rosa Peral y de Daniel Sancho. Y luego saquen sus propias conclusiones, pero bueno, en fin, ahí voy. Entonces, en las religiones, esto se debe, perdón, en las religiones, la cuestión del amor, las religiones paganas, esto se ve en los cultos a la fertilidad, entre los que se encuentra la prostitución sagrada. El Eros se celebraba como una fuerza divina, como comunión con la divinidad. Bien, lo que viene a sugerir Ratzinger es que la festividad del Eros consistía en una gran orgía que se celebraba en un templo donde iban prostitutas y pues los jovencitos con dinero del pueblo pagaban X dinero para hacer ofrendas al dios, se emborrachaban, tomaban pan con cornezuelo y fornicaban. Bien, y eso era la gran festividad del amor. Claro, lo que va a decir Ratzinger con su moral muy cristiana es que esto está feo, esto está mal, porque esto es un amor muy degradado y esto de fornicar pagando y tal en nombre de los dioses, como que es una cosa muy rara, muy bárbara, vamos a decir así, ¿no? Entonces dice Ratzinger: a esta perspectiva místico-amorosa del paganismo se opuso ya el Antiguo Testamento, tildándola de perversión de la religiosidad. Su acusación era que su manejo del Eros hacía que perdiese dignidad divina y lo deshumanizaba. El ejemplo que da es las prostitutas que debían servir de puente entre el hombre y el Eros, la divinidad erótica, no eran tratadas como seres humanos y personas, sino que eran instrumentos para suscitar la locura divina y que estaban al servicio de digamos, de la libido de los jovencitos confusos que deseaban, que estaban ahí deseosos de terminar su rito iniciático con Eros. No eran diosas, las prostitutas, sino personas humanas que sufrían un abuso. Entonces esto, decir que estás haciendo en nombre de los dioses un abuso de personas, como que está feo, ¿no? Y está feo, quiero decir. El Eros, así como lo plantea él, quiero decir, luego de otra perspectiva, pues a lo mejor dices, bueno, pues al final lo hacían por dinero, era su trabajo, ella se ganaba la vida así, pues hay consentimiento, bueno, todo este tipo de cuestiones que cada cual tiene su propia opinión y yo no voy a entrar. El Eros, que dice Ratzinger, ebrio, porque bebía, e indisciplinado, porque pues todavía no había llegado el Kama Sutra, supongo, a la sociedad occidental, no, o pues digamos, el misionero, me hace mucha gracia porque el misionero es una figura cristiana, ¿no? Yo no sé si tiene algo que ver, supongo que sí, ¿no? Supongo que como que, digamos, la sexualidad, como ha estado tan controlada, vamos a decir así, bajo la jurisprudencia de los párrocos, pues decían, no te pongas a hacer mamadas ni cosas de esas, tú hazlo así, así, y para la fecundidad, y el clítoris no te lo toques, salvo cuando tengas una escoba entre las piernas. Cuestión, el ebrios, perdón, el ebrios, sí. El Eros ebrio e indisciplinado no es elevación, no es éxtasis hacia lo divino, sino caída en la degradación o perversión del hombre dentro de este contexto pagano. Por tanto, el Eros, y es de lo que se dio cuenta el Antiguo Testamento, necesita disciplina y purificación para dar al hombre la felicidad y no instantes placenteros. Bien, bueno, sí, hay que ser disciplinado. Uno, si va a fornicar y si practica el amor erótico, debe satisfacer, y hay que ser disciplinado en eso, no solo satisfacerse, y hay que ser purificado, es decir, sean higiénicos, por favor. Insisto, yo no soy médico, soy persona. En resumen, el amor y lo divino tienen cierta relación. ¿Por qué? El amor promete infinidad, eternidad, una realidad muy distinta a la cotidianidad. Creo que Carlos Fernández Liria publicó un libro sobre el tema del amor y hablaba del tema del
del orgasmo como una especie de huida a la infinitud y de comunión con la eternidad o algo así. La verdad es que no lo he leído, tengo mucho interés. Bueno, si me llegas a las manos a lo mejor le echaba un vistazo. Pero bueno, si están ustedes interesados en estas cuestiones, pues que lo sepan que pueden tirar por ahí del hilo, ¿no? Al mismo tiempo, según Ratzinger, sigo con el discurso, el amor necesita purificación y maduración. Es decir, ciertas renuncias, límites o reglas. Importantísimo, en una relación erótica, poner límites, poner reglas y decir, esto me gusta, esto no, hasta aquí, yo voy a tolerar esto y no lo otro, porque si no luego entras en conflicto y hay problemas y es mejor dejar las cosas claras desde el principio. Es decir, el amor necesita sanearse para no dejarse dominar por el instinto y la desmesura. Entre paréntesis, ETS. Bien, entonces, eso. Si tú vas a realizar el amor erótico con una persona, pues por lo menos, quiero decir, no sé, algo así como no folles en la primera cita, espérate, conócela, mira en qué cama te metes o en cuál no, me explico, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que interpreto yo. Que a lo mejor estoy errado, ¿eh? Si estoy errado, pues si me lo hacen ver, pues así saldré de mi ignorancia y seré un poquito menos ignorante, que nunca está de más. Aunque es al revés, ¿no? Como es la idea. Cuanto más sabes, más ignorante te reconoces. Por lo tanto, saber más no hace más que reconocerte en una mayor ignorancia. Estamos siempre como huyendo hacia la ignorancia. O hacia el reconocimiento de esa ignorancia, en definitiva, ¿no? No es que tú cuando sepas más, sabes más y por lo tanto eres menos ignorante, sino al contrario. Pero bueno, esto es una cuestión filosófica primaria que lo sabe hasta todo hijo de vecino que haya empezado la carrera y ya lleva una semana en la carrera, ¿no? En fin, este argumento, el difunto Papa Ratzinger lo fundamenta en la constitución psicosomática del ser humano. Bien, esto de constitución psicosomática lo he puesto yo para hablar del tema de la diferencia entre cuerpo y alma, cuerpo y mente. Bien, y yo lo he dicho así, bien, que es como viene en la ley, por cierto. Psique y soma, bien, sí, por ya definir los términos, ¿no? Ya que estamos, porque lo he repetido 10.000 veces, pero bueno. Psique, concepto de alma, griego, significa más cosas, no me apetece explicarlo. Lo buscan. Y soma es cuerpo, ¿vale? Soma, sema, la cárcel. El cuerpo es el ataúd del alma. Así, tan duro como suena. Este ataúd pues se va pudriendo y se va corrompiendo a lo largo del tiempo hasta que ya no hay nada. Ya no hay alma. Bien, ya no hay aliento vital. En fin, que si no me voy a entrar en esto, ya lo he dicho. La cuestión, el hombre es realmente su más propio ser cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Claro, lo dice así, literalmente, o sea, unidad íntima. ¿A qué se refiere? No lo sé. ¿Cómo se hace? No lo sé. No estoy tan metido en el mundo woke y... No, woke no. New Age. No estoy tan metido en energías y en vibraciones y en todo este tipo de cuestiones para poder alinear mis chakras. Entonces no lo entiendo muy bien. Pero Ratzinger dice, la unificación de cuerpo y alma, esta unidad íntima de la cual estamos hablando y a través de la cual el ser humano logra alcanzar su propio ser más propio, esto es un poco redundante, su ser más propio, ¿bien? Para alcanzar tu ser más propio necesitas una especie de unidad íntima entre tu cuerpo y tu alma, ¿bien? ¿Cómo se logra esto? Superando el desafío del Eros. Superando el desafío del Eros. Es decir, si... ¿Cómo? No lo sé, o sea, lo dice así literalmente, superando el desafío del Eros. El Eros es esta fuerza divina que te mueve a querer cositas sin que tú sepas muy bien por qué. Si bien, si tú logras dominar eso, entonces ya has alcanzado como la plenitud, el nirvana en el fucking cristianismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos esa unidad íntima? Es decir, ¿qué pasa si nos decantamos por el cuerpo o bien si nos decantamos por el alma? Bien, si rechazásemos el cuerpo, de acuerdo con Joseph, perderíamos dignidad. Y si rechazas, no sé por qué, pero perderíamos dignidad. Otro concepto que se las trae, el concepto de dignidad, que es un concepto que me trae muchos quebradores de cabeza, sobre todo a la hora de buscar su etimología, porque, o sea, sé que viene del latín, pero ¿qué término griego cogieron los latinos para traducir dignidad?
Eso lo estuve hablando con el de griego el año pasado, con Fran, le mando un saludo. Y la verdad es que no recuerdo que llegásemos a ninguna conclusión. Bueno, algo hablamos, pero no me acuerdo. Cuestión que me trae muchos dolores de cabeza. Entonces, y si rechazásemos el espíritu, malograríamos la grandeza del hombre. Aquí trae a colación la broma entre Gassendi y Descartes, que se saludaban como, o sea, Gassendi le decía a Descartes, oh, alma, como para saludarle, ¿no? Plan vacilón. Y Descartes le contestaba a Gassendi como, oh, carne. Gassendi es un famoso epicúreo, libertino de su época. Bien, como que uno se llamaba así al mismo alma, porque somos una res cognitan, somos un sujeto pensante, y el cuerpo es una máquina, patatín patatán, somos el piloto que va, en fin, el cartesianismo. Y Gassendi, ¿no? El epicúreo, que dice, no, somos cuerpos, somos carnes, somos finitos, vamos a morir, esto del alma son cuentos, no sé qué, más materialista, bien. Entonces, para Ratzinger, para la doctrina cristiana, ni el espíritu ni la carne pueden amar. Bien. Solo el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria. Es decir, para poder amar, tienes que ser persona. Y esto es una cuestión que me planteo, allá a nivel ya de reflexión, ¿no? Es decir, tú puedes amar si no tienes esa unidad íntima de que te hace ser tu ser más propio. Quiero decir, nosotros venimos ya con esa unidad íntima dada, o esa unidad íntima que consiste en la superación del eros es una cuestión que tiene que ver con el trabajo y el esfuerzo. Es decir, que necesita cierta disciplina y cierto trabajo y cierto como cierta maduración intelectual como para poder alcanzarla. Porque, o sea, podemos plantearlo en el sentido de casos concretos, ¿no? Los niños pueden amar. Claro, porque a los niños les falta cierta maduración, todavía no conocen del todo bien su cuerpo, no saben muy bien lo que es el alma, hasta que se lo empiezan a hablar los curas, que gran trabajo hacen, ¿no? Entonces, digamos que uno empezaría a amar cuando empieza a madurar, ¿no? En la pubertad. Pero claro, porque un niño no podría amar a los insectos, o a los dinosaurios, o cosas así, ¿no? No sería tan descabellado. Y lo contrario, ¿no? Es decir, ¿existiría alguna persona que no pudiese amar porque es inmadura? Esto sí que parece más coherente. Pero difícil de justificar a nivel sistemático y de establecer un discurso racional al respecto. Así que se lo dejo a ustedes, que seguro que lo hacen mucho mejor que yo. Hoy se reprocha al cristianismo del pasado como un adversario de la corporeidad, siguiendo a Nietzsche, ¿no? La reivindicación del cuerpo actual resulta engañosa. El eros, el amor erótico, ha sido degradado a puro sexo, o que al ser degradado a puro sexo, se convierte, sexo, follar, cuando el eros es un simple follar y buscar follar por follar y punto, o con otras razones, eso está feo, ¿no? Quiero decir, poner el eros al servicio de otra cosa es como, no, al revés, pon todo al servicio del eros. O sea, yo lo veo más coherente, es decir, desde mi punto de vista idealista, por supuesto, pero quiero decir, si tú follas, o quiero decir, si tú utilizas el eros, vamos a hablar del eros en vez de follar, si tú utilizas el amor, el eros, el dios eros, para alcanzar estatus social, hijo mío, y para eso no está el eros. Alcanza cierto estatus social y entonces para satisfacer el eros, ¿no? Como mucho, ¿no? Pero no, el eros es un fin en sí mismo, el eros es como una especie de guía, de horizonte, de sentido de la vida, ¿no? Como la felicidad o la dignidad, es decir, no se puede, o la amistad, no se puede poner al servicio de nada. ¿Cómo vas a poner a la amistad a servir a qué? Al dinero. Es decir, yo hago amigos para ganar dinero. Estamos locos. ¿Qué corrupción de las ideas es esta? ¿Qué brújula moral tenemos ahora mismo, no? En fin. Cuestión. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto, entre comillas del autor, quiero decir,
que se puede comprar y vender. Incluso el hombre mismo se convierte en mercancía. Y aquí me resuena muchísimo Marx, ¿no? Aquí está también Marx por detrás. Quiero decir, esto me hace mucha gracia porque... quiero decir, yo creo que la Iglesia Católica es muy consciente y tiene intelectuales de una talla gigantesca que saben tropecientos mil idiomas, que hablan del latín y griego, que conocen a los clásicos, que han leído filosofía por un tubo, que la conocen además muy bien y se alimentan, están en discusión con autores filosóficos contemporáneos duros, tipo Marx, Nietzsche, Freud, seguro, y los autores de la sospecha, los primeros, y, y yo creo que alguna cosita han rescatado de ellos, ¿eh? Entonces, como decía, incluso el hombre se puede convertir en una mercancía. Esto no es glorificar al cuerpo, ¿bien? Sino entender el cuerpo y la sexualidad como parte material de su ser que puede emplear y explotar de modo calculador. Y aquí entramos con una cuestión de la razón instrumental, el marxismo cultural, iba a decir, bueno, el marxismo de Adorno y Horkheimer, etcétera, etcétera, ¿no? Algo quería decir al respecto y se me ha olvidado. Bueno, cuestión. En conclusión, el Eros pretende remontarnos extáticamente. Esta cuestión de lo extático me trae también por el camino de la amargura. Sobre todo porque Heidegger, cuando habla del tiempo es extático, en sí el tiempo. Una cuestión que no viene a cuento. Bien, entonces, el Eros pretende remontarnos extáticamente hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita del camino de la ascesis, ¿bien? Aquí viene ascetismo, es decir, de cuidado, límites, sofrosine, templanza, tranquilo, cuidado, hay que ser virtuoso, no te pases, ten cuidado, ¿bien? La ascesis, la purificación y la recuperación. Esto de la recuperación no lo entiendo, la verdad, pero bueno, lo dice, recuperación. No sé cuál es el término que utilizo en el original. Esto no sé si lo escribió en italiano. La verdad es que no lo sé. Bueno, la cuestión, recuperación, no lo he entendido muy bien. En fin, obviamente, pues entre un polvo y otro tiene que haber cierta recuperación, pero no sé cuánta, cada cual tendrá sus propios límites, ¿no? En fin, que los discutiría con su pareja, obviamente. Bueno, la cuestión. Seguimos, avanzo un poquito más y cortaré porque si no se nos irá esto a las 2 horas. ¿Cómo hemos de describir este camino de elevación y purificación? Es decir, cómo podemos encarrilar al Eros, ¿no? Cómo podemos ponerlo en su sitio, cómo podemos hacerlo coherente, cómo podemos hacerlo más sano, más moral, más bonito, más bello, más bueno, ¿bien? ¿Cómo debemos vivir el amor para que se realice su promesa humana y divina? Claro, porque al final, si, digamos, malgastas el Eros, no, malgastas no es la palabra. Si lo utilizas mal el Eros, pues no te da lo que tú buscas. Que el Eros te tiene que llevar a la felicidad. Y a lo mejor estar fornicando con 50.000 personas no te lleva a la felicidad, sino que te quedas más vacío. Lo cual no quita para que haya personas que lo puedan hacer, ¿eh? Y si logran la felicidad haciendo eso, en fin, ole, alegro. Entonces, la primera indicación a las preguntas que apunta Ratzinger la encontramos en el Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. El libro son cantos de amor, escritos en verso para celebrar una festividad israelita de amor conyugal. Se encuentran dos términos para indicar el amor. Es decir, en el Cantar de los Cantares aparecen dos términos para hablar del amor. Primero, la palabra dodim, bien, un plural que expresa el amor todavía inseguro, un estadio de búsqueda indeterminada. Y esta palabra, a lo largo del poema, es reemplazada por el término ahabá. La verdad es que no conozco este lenguaje, así que lo dejo así, ahabá, bien. Tienen el texto ahí, lo pueden comprobar. Que en griego se traduce como agape, bien. Y aquí llegamos a la cuestión. ¿Cómo se encarrila el Eros? A través del agape. Para el cristianismo. Este vocablo expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro. ¿Bien? El agape es ampararse
ocuparse, preocuparse por el otro de manera completa y genuina. ¿Bien? Mientras que el eros era como me interesas, más bien. Y el ahora es como no me interesas, te necesito. O me interesas pero tampoco daría un dedo por ti. Y el agape es más bien como te necesito y daría la vida por ti. ¿Bien? Es un poco para que veáis la diferencia, ¿no? A nivel metafórico. No me sé expresar mejor. El agape, como decía, no ansía la propia felicidad. Es decir, cuando tú amas, en el sentido del agape, no buscas satisfacer tu propia felicidad, sino que lo que buscas es satisfacer el bien del amado. Y se convierte, por lo tanto, y atención, que esto se va poniendo muy feo, ya veremos luego cuando lleguemos a la cruz y al sacrificio, en que se convierte la cosa, digamos que el agape se convierte en una renuncia a la felicidad y en una búsqueda del sacrificio por el otro. Lo que he comentado antes, ¿no? Te quiero tanto que daría la vida por ti. Obviamente. Quiero decir, obviamente, todos los padres darían la vida por sus hijos y todos los hijos darían la vida por sus hijos. No estoy seguro si los hijos darían la vida por los padres. Supongo que no, porque los padres no estarían muy de acuerdo y no les parecería del todo bien por el tema de que es ley de vida y este tipo de cuestiones, pero hay gente que da la vida por su patria o da la vida por ideales como la libertad o el bien o la verdad, y me parece completamente legítimo, ¿no? Quiero decir, estás renunciando no a tu felicidad, a tu vida, por el amor, cosa que me parece, a mí, como idealista, me parece una cosa súper respetable, por supuesto, ¿no? Obviamente hasta cierto punto, no te estoy diciendo que te sacrifiques por, yo qué sé, el Helter Skelter de Charles Manson, pero sé un poquito coherente, ¿no? Sé una persona normal y todas las personas normales harían este tipo de sacrificios que he comentado recientemente. Y que sería una cosa moralmente buena, ¿no? Diríamos. Bien, como digo, este amor, agape, aspira a ser definitivo. Y aquí venimos con la monogamia. Es decir, no solo se plantea el amor intersexual, heterosexual como la norma, sino también la monogamia. Como la, digamos, la norma del amor. Impuesta, razonada y argumentada por la Iglesia Católica. Bien, el agape aspira a ser definitivo. Implica exclusividad solo hacia esa persona. Y en el sentido del para siempre. Cosa que, quiero decir, si tú amas a Dios, solo a ese, no te conviertas, no ames a otro, Dios. O sea, el amor a Dios es monogámico, pues solo hay un Dios. De acuerdo con la visión monoteísta. Pero bueno, los griegos supongo que amaban a los dioses en función de lo que les interesaba, ¿no? Pues si interesa que llueva, pues habrá que amar un poquito a Zeus y ofrecerle cositas. Y si queremos que las plantas broten, pues habrá que Artemis, y, en fin, hay que hacer sus cábalas, ¿no? Hay que racionalizar ese amor de acuerdo a los distintos dioses. Pero en el cristianismo el agape tiene que ser exclusivo hacia una sola persona y para siempre. Hay un compromiso de eternidad. Precisamente porque el amor tiende a la eternidad. Es éxtasis en el sentido de, atención que da a definir el amor extático, entendido como el camino permanente de liberación en la entrega de uno mismo a lo otro de sí, reencontrándose así con su más propio poder ser y con Dios. Que sea esto, pues no lo sé. A mí que me den una receta y yo lo voy haciendo poco a poco. Porque así dicho de golpe, la verdad es que no sé cómo voy a encontrar un camino en el cual me libere de mí mismo. Se me ocurre uno, pero no lo voy a decir. Bien, entonces, ¿dónde encontramos cuáles son, digamos, las referencias, las citas bíblicas donde podemos encontrar este tipo de razonamientos? Las voy a decir todas así de cholón y luego ustedes ya se las van buscando. Lucas 17, versículo 33, Mateo 10, versículo 39,
Mateo 16, versículo 25, Marcos 8, versículo 35, Lucas 9, versículo 24 y Juan 12, versículo 25. Comentamos brevemente el de Lucas. El de Lucas 17 dice: el que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Sí, que Dios siempre... O sea, Dios... No, porque Dios en el Nuevo Testamento no habla. Jesús siempre fue un poco críptico, un poco así como parabólico. y no sé muy bien lo que quiere decir. Yo pienso un poco en... Así, porque me ha venido ahora a la cabeza, ¿no? En la cuestión de Miguel de Molinos, de la quietud, de vaciarse del ego, de vaciarse por completo de uno mismo para permitir la entrada de Dios, de encontrar a Dios en la nada que uno es cuando se ha vaciado y liberado por completo de su propia limitación egoica y todo este tipo de cuestiones que son muy interesantes y que se las recomiendo. Miguel de Molinos, un grande. ¿De dónde era? De Muniesa, ese tío. Creo que sí. Buen pueblo, por cierto. Cuestión. Hay una descripción de Jesús, de la esencia del amor y de la existencia del amor en general. Porque ahora aquí está diferenciando entre esencia y existencia. ¿Cuánto me queda? Uf. Bueno, vamos a darle un poquito más y terminaré con esta parte. Y voy muy rápido, que si no me entretengo mucho. Hemos visto que Eros refiere al amor mundano, la común experiencia del amor, mientras que el agape es el amor fundado en la fe y plasmado por ella. Esto encaja con la diferencia entre el amor posesivo, para mí, porque para mi felicidad, y la diferencia entre el amor oblativo. Bien, este amor posesivo y oblativo viene del latín, del famoso amor concupiscentiae, y el amor oblativo que sería el amor benevolentiae. Bien, lo típicamente cristiano es el amor descendente, oblativo, el agape, el darse a los demás. No el yo quiero para mí, no. Yo te doy porque tú eres lo que yo quiero. Joder, para gilipollas. Y lo soy. Más o menos. De vez en cuando. Cuando me sale. Como ahora. Cuestión. Mientras que la cultura no cristiana, la griega, se caracteriza por el amor ascendente, vehemente y posesivo, el eros. Mira que tenemos las dos diferencias, ¿no? Hacemos el esquema muy rápidamente. Tenemos los amores en griego, bien, eros y agape, que en latín pasaron a ser el eros, el amor concupiscentiae, y el agape, el amor benevolentiae, que se traducen como el eros como amor posesivo y el agape como el amor oblativo, bien, como este dar y recibir, bien, en toda relación, y con esto termino, existen, supongamos una relación diádica de dos, puede haber de más, pero yo no las conozco, así que voy a hablar de mi propia experiencia, que es poca, bueno, suficiente. Cuestión. En todo amor existen dos focos: hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-perro, lo que ustedes quieran. Hombre-mujer, supongamos, ¿vale? Vamos a aceptar los términos del cristianismo, de Ratzinger, bien. Siempre, o esto es una cuestión de debate que la suelto aquí como de manera de reflexión, siempre hay alguien que ama más que la otra y que por lo tanto su contrapartida es que siempre hay una persona que es más amada que la otra. Bueno, yo esto lo he discutido con mucha gente. Se puede discutir con todo el mundo porque como todo el mundo ama, pues todo el mundo más o menos entiende estas dinámicas, ¿no? Siempre hay una persona que como que tiene más voluntad de dar y la otra más voluntad más bien de recibir. Siempre hay como dos focos, ¿no? Y obviamente todo el mundo te dice que pues, hay cierto equilibrio y que el equilibrio en la pareja es la felicidad y que esos amores estén ahí como en horizontales y que más o menos pues, se ame y se reciba amor de la misma manera y todo este tipo de cuestiones que a nivel utópico son muy bonitas, pero luego hay dinámicas, ¿no? Y por lo pronto tú, por ejemplo, puedes empezar amando mucho y esa persona no tanto, y luego al revés, y se invierten los roles y uno ama más y luego ama menos, y en fin, eso, ¿no? Cuestión, mi pregunta y la reflexión que quiero dejar para el final de este vídeo es: ¿quién es más feliz? ¿O cómo se es más feliz? ¿Amando o siendo amado? ¿Vale? En plan, en una relación, ¿quién creéis que tiene como
la mayor felicidad? ¿El que da más amor o el que recibe más amor? ¿Quién es más feliz? ¿Y quién va a vivir más a gusto, no? Esa es un poco la cuestión. Así que nada, nos vemos en la segunda parte o tercera, no sé cuántas haré, la verdad. Chao.